2 o 1 hora, en algunos casos, de clases, en este caso de educación física, con el alumnado que, como bien sabéis, pues tiene sus cosas y tiene su aquel. Dar clase, por aquí como somos todos del gremio, parece una bobada decirlo, pero dar clase no es un asunto fácil, no es un asunto fácil. Y no es una cosa menor, ni algo que cualquier persona, simplemente por el mero hecho de obtener una titulación universitaria, puede hacer directamente. No es así. Bien lo sabéis las personas que estáis aquí. Y aparte de dar clase, evaluar dentro de la actividad docente, al menos para mí y en mi experiencia, era lo más difícil. Y sobre todo, no tanto por poner una calificación, que podía resultar una actividad casi incluso rutinaria, si me permitís el adjetivo, sino por el mero hecho de que cuando evaluamos estamos valorando a una persona y no solamente en el conocimiento que pueda haber adquirido o en la competencia que pueda haber adquirido o en la destreza que pueda haber adquirido respecto a la materia que impartimos. Estamos valorando muchas más cosas. Si no, pensad en todo aquello que podemos llegar incluso a verbalizar y a veces incluso a escribir sobre un alumno o sobre una alumna cuando estamos en procesos de evaluación o simplemente en vuestros diarios, en vuestros cuadernos de notas, no de notas de calificaciones, sino en el cuaderno de bitácora de un profe, ¿no? Yo casi prefería preguntarme, y así me lo hago también, ¿es posible no evaluarlas? No solo si es posible evaluarlas, sino es posible no hacerlo. El concepto como concepto es nuevo, se incluyó en el currículo desde el año 2006 en adelante, ya había algunas experiencias previas de incorporación con otras denominaciones bajo el concepto de competencia clave y demás, pero cuando uno analiza qué son las competencias básicas y a qué atacan las competencias básicas, podríamos llegar a la conclusión de no es posible no evaluarlas. Entre otras cosas, porque históricamente, desde que el ser humano es ser humano y enseña a otro ser humano a hacer algo, va a valorar si es competente en lo que ese momento, en esa sociedad y en ese grupo social o en ese grupo humano, consideran como esencial, básico, para que esa persona forme parte de él. Y lo vamos a hacer, se llame competencia básica o se llame J27. Nos va a dar lo mismo. Lo hemos hecho desde que el ser humano es ser humano. Hemos evaluado históricamente si una persona tiene conocimiento enciclopédico sobre el latín y se hizo en la historia, porque entonces se consideraba básico que supiera latín hasta por los codos. E históricamente también se consideró básico que una persona supiera tallar el sílex, y se enseñaba. Y obviamente alguien le evaluaba porque le permitía después hacer las hachas bifaces. Y hoy en día, hoy, que no se sabe lo que sucederá dentro de 20 años, afortunadamente, el misterio de la vida es así, ¿verdad? Pues hoy consideramos que esas ocho y casi innombrables ya, pues son las competencias básicas. Y lo vamos a evaluar y los vamos a evaluar a nuestros alumnos, queramos que no, porque el currículo está configurado de tal manera que es imposible no hacerlo, así de claro. Si seguís el currículo, claro, y eso es un axioma que se da por supuesto. El currículo, todos y todas las que estáis aquí, lo seguís por definición, porque entre otras cosas, si no os iban a echar una bronca de cuidado, alguien os iba a decir, no estáis haciendo la programación de acuerdo al currículo establecido. En cuanto se siga el currículo y se aplique la evaluación prevista en el currículo, vais a evaluar las competencias básicas. Yo siempre digo esto, y lo digo como un axioma que no necesita, por tanto, demostración, para evitar el estrés y la desazón que puede haber ocupado mucho tiempo del profesorado pensando que esto que es nuevo nos va a suponer una ruptura con nuestro modo de enseñanza, con nuestro método particular y personal de enseñar, y puede suponer además una ruptura con mi seguridad como docente. No es tal, no es tal. Esto es algo que en ocasiones habréis visto. Bueno, como veis, es un esquema bastante sencillo, muy descolorido, a la vista lo tenéis, y que pretende reflejar la estructura
incluso en el tamaño de los rectángulos, de lo que debe ocupar cada una de las cosas dentro del currículo. Currículo que hasta la implantación de la LOE incorporaba objetivos, contenidos y criterios de evaluación y que debería tener ese volumen de importancia de cada uno de sus elementos en el currículo. Y así lo tiene, de hecho. Los objetivos que podéis leer en el currículo son una parte de gran importancia, entre otras cosas porque reflejan las pretensiones no solamente del sistema educativo o del grupo de elaboradores y de elaboradoras que pueda haber hecho ese documento, sino de una sociedad en su conjunto. Los contenidos a los que nos aferramos en ocasiones cuando no tenemos pericia en la evaluación, realmente es lo que menos importa. Qué drama lo que acabo de decir. Es lo que menos importa en el currículo. Es lo que más peso puede llegar a tener para una persona a lo largo de su vida, pero es lo que menos importa, porque contenidos los hay en muchos sitios. Suelen estar ahora es muy fácil acceder al conocimiento enciclopédico y al conocimiento empírico. Es muy sencillo acceder a la información, es relativamente fácil transformar esa información, pero realmente carecería de todo sentido que no tuviera ningún objetivo que la informara y la alineara con las pretensiones de nuestra sociedad y con las nuestras, y desde luego sería un drama para el sistema educativo y para vosotros y vosotras que no pudierais evaluar realmente lo que estáis enseñando ni si el logro ha sido tal. Las jornadas, yo creo, antes lo señalaron, yo creo que atacan precisamente. Estas jornadas vienen que ni al pelo, porque a mí me parece que puede hablarse mucho de programación docente, os pueden dar la tabarra, como puedo estar haciendo yo ahora, sobre competencias básicas, 4 sesiones durante 200 horas, pero al final lo importante realmente es enseñar al alumnado y evaluar lo que sabe, esencial. Del currículo también formaron parte históricamente los métodos pedagógicos, y hoy por hoy forman parte de las competencias básicas. El esquema lo que pretende reflejar es que el currículo se alinea gracias a la metodología y a las competencias básicas. Las personas que estáis aquí, todas las que estáis aquí, sabéis que se puede tener una programación óptima, hecha con un gran esfuerzo, después de muchos meses de reflexión y de mucho tiempo de escritura, pero no se sabe por qué misterio el alumnado, cuando vas a clase, es impermeable a tus intenciones. Es desolador, por otro lado. No sé si os ha sucedido. A mí, como me sucedió tantas veces, de pasarme meses y el verano entero haciendo programaciones docentes y unidades didácticas de estas cosas, que algunas personas aquí recordaréis, porque por las caras que veo, hace muy poco que habéis pasado por procesos selectivos y cosas así, con esto de las unidades didácticas, y llegas a la clase y es como si ese grupo de alumnos y de alumnas fuesen arcilla, son impermeables, no hay manera de transmitirles nada. Descubre uno que la columna vertebral de la práctica docente no es tener claros los objetivos, ni siquiera ser un verdadero doctor en la disciplina que sea, ni tener a veces mucha pericia en calificar con justicia y objetividad casi magnánima, sino en tener claro lo que se va a enseñar y cómo en la metodología. Y las competencias básicas precisamente son el otro reflejo dentro del espejo de la metodología. Nos proporcionan exactamente, si las alineamos adecuadamente, una clave metodológica esencial para la docencia, porque podremos alinear nuestro esfuerzo y orientarlo hacia ello, sin perder el tiempo en cosas que probablemente ni el alumnado necesite, ni nosotros tampoco. Y en vuestra disciplina, como en cualquier otra.
Estos son algunas cosas que ya tenéis que tener muy claras, que están publicadas por activa y por pasiva, que se han dicho en todas las jornadas, pero que a mí me gusta recordar por si a alguien se le olvida, y que son conceptos mínimos, estos que tanto nos gustan a los profes, ¿no? Los mínimos conceptuales. Bueno, pues este es un mínimo, no evaluable, pero sí una de estas definiciones que parece que hay que tener claro. Primero, no hay una relación unívoca entre una competencia básica y una materia. La vuestra materia, de la que sois titulares en los centros docentes donde dais clase, no tiene asociada una competencia básica de estas, es decir, competencia en la salud o competencia, como decían algunos, competencia en educación física. Pues no, hay un conjunto de ellas, de las que participáis como los demás. Lamentablemente, para la definición y la precisión conceptual, hay algunas competencias cuyo nombre también coincide con la denominación de las áreas o de las materias e incluso de disciplinas de conocimiento, como puede ser la matemática. Entonces cualquiera puede pensar, bueno, la competencia matemática es matemáticas. Pues la competencia matemática, hasta donde yo recuerdo, porque se me olvidan las cosas, la verdad, del currículo de educación física, pues hay unas cuantas cosas que tienen que ver con la competencia matemática. Os lo quiero destacar por si se os olvida como profes de educación física, no por otra razón. Y os lo voy a poner con un ejemplo, por eso igual Luis decía lo de la cercanía, un ejemplo de mi hijo. Mi hijo aprendió mucho de matemáticas siendo el contador de bolos, literalmente, del bolo asturiano, que sabéis que para contar eso hay que estar estudiado, como decía alguno, en el instituto cuando estaba en primero de la ESO. Bien, la destreza en el cálculo, y ya hablando en términos serios, del cálculo inmediato, sin papel ni hoja, y en la aplicación de determinados procedimientos matemáticos que adquirió en la clase de educación física, no la adquirió en la clase de matemáticas, lo hizo en la clase de educación física, le sirvió para su experiencia vital y su mejor aprendizaje en el resto de las materias. Y eso yo creo que es algo que debéis valorar porque seguro que lo estáis enseñando. Lo estáis enseñando. Tal vez con los bolos no, pero seguro que en otras cosas sí. Tal vez con la competencia matemática no, pero con otras que figuran en el currículo sí. Cada cual debe reflexionar lo que está haciendo, ¿verdad? Y comprobar la relación de esta materia con algunas más. Este esquema, que por cierto está publicado en un libro que se distribuyó, que está colgado en Educastur, que forma parte de un trabajo sencillo de extracción de información del anexo de los decretos, no es ningún invento, esto no es un invento, ni siquiera es una gran tesis ni nada por el estilo, es un simple trabajo de lectura y de ir marcando con una cruz el número de impactos que una materia tiene en una competencia y el número de impactos que una competencia tiene en una materia. No tiene más, no tiene más misterio. Es donde con una escala de colores que no sabría definir, creo que sepia, pues pretende reflejar cuál es el mayor impacto de las competencias con cada una de las materias del currículo, tanto en este caso de secundaria, el ejemplo es de secundaria, lamento no haberos traído el correspondiente de primaria, bueno, no lo traje, pero lo hay, así que os lo podéis, si no lo podéis hacer, es una actividad muy entretenida para una tarde de verano, el leerse el anexo 1 del decreto de currículo y extraer el hacer esta matriz, que sinceramente es como un sudoku de estos, pero de competencias básicas. Y comprobaréis que vuestra materia, la educación física, el que haya un color más pálido no quiere decir que no tenga relación con la competencia básica, simplemente que su relación no es tan fuerte como en otras. No que no la tenga, sino que no es tan fuerte. ¿De acuerdo? Hay algunas, obviamente, donde la importancia es mayor y otras menor, como es lógico también, por el tipo de contenidos, de objetivos y de criterios de evaluación que tenéis en vuestra materia. Bien. Cuando una materia figura en el currículo, lo que está haciendo es relacionarse
con todo el currículo, primero, no solamente con su propia materia, y dentro del currículo todos sus elementos integrantes, los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los aspectos metodológicos de la materia. En el anexo de la norma, que por ser norma no tiene por qué ser leído, hay que leerlo, observaréis que en educación física figura cuál es su relación con las competencias básicas. E incluso, seguro que alguien os habrá dicho que en la programación docente eso lo tenéis que hacer explícito. Y probablemente os haya causado cierto apuro porque tendríais, tal vez, estoy haciendo suposiciones, no es posible, no es posible. Lo siento, Dios mío, qué vergüenza. Se me ha olvidado completamente. Lamento, de verdad, es que hasta me pongo colorado, joder. En fin, perdonad. Lo que estaba diciendo es que en las programaciones docentes os habrán exigido que figuren las menciones a las competencias básicas y cómo las incluís. El esfuerzo puede ser mayor de lo debido si no tenéis claro que donde mayor presencia y relación de las competencias básicas, por así decirlo de una forma coloquial, con el currículo vais a encontrar es precisamente en los criterios de evaluación. No los vais a encontrar con facilidad en los contenidos, porque algunas materias, si nos ponemos exquisitos, son tan parcas en las líneas dedicadas a contenidos que alguien puede pensar, bueno, de aquí no saco yo nada en relación con la competencia con el mundo físico, en griego, por ejemplo. Pues sí que lo hay, claro que lo hay, pero vamos a verlo claramente reflejado a través de los criterios de evaluación y de su análisis. Por eso la insistencia precisamente en que las competencias en la pregunta inicial, ¿no? ¿Son evaluables? Y la siguiente pregunta, ¿no lo son realmente? ¿Es posible no evaluarlas? Bien, no es posible no evaluarlas, porque siempre que entren en juego conocimientos, destrezas y actitudes, vamos a estar hablando de competencia básica o de competencia y de algunas de ellas de las básicas, y precisamente eso, los conocimientos, las destrezas y las actitudes, aparte de enseñarlas, necesariamente las estáis evaluando. Cosa distinta es que las estéis calificando, pero las estáis evaluando. Al menos las evaluáis. Otra cosa es que cada cosa que evaluéis repercuta en una calificación de manera adecuada o no. Creo que tenéis sesiones de sobra, mucho más autorizadas que la mía, que os informarán y yo creo que os ayudarán precisamente a determinar si lo que estáis evaluando tiene efectivamente un correlato con la calificación y si ese correlato lo estáis haciendo conforme al currículo y conforme a lo deseable y a lo esperable. Bien, esto es lo que tenéis en un criterio de evaluación, esta es la estructura, las personas, aquí hay algunas personas, a mí la verdad es que me da gusto siempre encontrarme con personas conocidas y con personas que han participado en la elaboración del currículo, que me honra haber trabajado con esas personas. En concreto, bueno, ya lo dirán ellos y ellas si quieren, pero al menos dos personas que están aquí hoy formando parte de este grupo han estado en este proceso de elaboración y recibieron este tipo de instrucción. Es decir, nosotros queremos que los criterios de evaluación sean así. Por dos razones. Primera razón, porque son claros, se leen con facilidad. Y la segunda, porque están directa y clarísimamente relacionados con las competencias básicas que se supone que están integradas en esa materia y que debemos evaluar. La estructura es muy sencilla habitualmente, no sé si habéis tenido ocasión de leer un criterio de evaluación del currículo, espero que sí, dado que si no lo habéis leído pues ya sabéis, tareas para esta tarde, los deberes. Pues hay que leerse al menos un criterio de evaluación de vez en cuando, uno al día. Un enunciado, el enunciado es muy sencillo, escrito según los estándares habituales para la formulación de criterios de evaluación, con una breve explicación que ponen en contexto el criterio de evaluación.
Insisto en ello, ponen en contexto el criterio de evaluación. No se puede evaluar en abstracto. Tú no puedes evaluar lo que hace un chaval pensando un día en casa a ver si realmente lo hace o no. Y además los chavales hacen las cosas en un sitio y con un contexto. Plantearos, y aquí también se va a hablar de métodos de evaluación y de la evaluación integral y demás, no quiero entrar, y menos aún entrar en contradicción con algo que diga alguna persona en otras sesiones, ¿no? Pero plantearos, por ejemplo, la diferencia de evaluar en un ejercicio puesto a las 10 de la mañana de un viernes, un ejercicio, un examen, para hablarlo en términos habituales, a evaluar lo mismo, que curiosamente se puede evaluar lo mismo, un lunes a sexta hora. Son dos contextos distintos. Bien, os aseguro que los resultados de evaluación no van a ser iguales, aunque evalúes exactamente de la misma manera o creas que evalúas de la misma manera, los resultados no van a ser iguales simple y llanamente porque el contexto no es el mismo. El del lunes no estaba convocado un examen, con lo cual el alumnado no tiene la misma actitud hacia esa actividad y además es un lunes a sexta hora de la tarde, como los toros. Mientras que el otro es un examen convocado, hay una actitud y una predisposición del alumnado hacia esa actividad y es un viernes, habíamos dicho, a segunda hora, donde bueno, puede estar uno más fresco, pero está condicionado por otro. Es decir, la situación, el contexto es esencial. Pero podemos ir a más cuestiones de contexto como el espacio donde se hace, el tipo de actividad, cuánta actividad se espera que hagan, de qué tipo, si va a ser escrita, si va a ser una aplicación práctica, como las que podéis hacer también en vuestras clases, si va a ser simplemente una exposición o una entrega de una tarea, etc. Y a continuación, lo que dimos en llamar, no sé si con buena suerte, por lo menos para las personas que elaboraron el currículo creo que sí, lo que pasa es que el término después no se llevó a la norma y yo creo que fue un error. Lo que dimos en llamar los descriptores de competencia. En todos los criterios de evaluación, además del enunciado y de la situación de contexto, hay una batería, no extensa, ni siquiera buena, pero al menos una batería de descriptores de competencia. Partiendo, como en otras ocasiones, de una consideración axiomática. Si una persona de 16 años, de 12 años, de 13, de 8, alcanza determinado grado de buena realización en esos criterios, en esos descriptores de competencia, en un ciclo, en un curso o incluso en la etapa, nosotros dábamos como axioma por hecho que esa persona había alcanzado en grado suficiente las competencias básicas relacionadas con esa materia y si lo alcanzaban todo el conjunto de materias o de áreas del currículo, un grado suficiente, notable, sobresaliente o bien o excelente o muy magnífico de desarrollo de las competencias básicas. Con esto lo que os quiero decir es que, primero, sí son evaluables, lo son, y además no es posible no evaluarlas siempre que se aplique el currículo. Esa es la condición. No es posible no evaluarlas si se aplica el currículo. Si no se aplica el currículo, es posible no evaluarlas, pero es que es posible no evaluar nada. Como bien sabéis, es posible hacer muchos exámenes y no evaluar a un alumno. Incluso yo diría que es posible calificarlo, y hay demostraciones empíricas para ello, calificarlo, incluso puede que hasta bien calificado, sin haber hecho evaluación del alumno. Un 5, y ya está. Y al otro le pongo un 7 el segundo día de clase, y hay casos. Bien. Uy, qué bonito. Como es natural, estos son también aseveraciones que no tienen por qué ser rigurosamente ciertas, pero son las que tradicionalmente hemos aceptado sobre la descripción de un criterio de evaluación. Entonces, tenemos más o menos claro, yo cada vez dudo más, pero mis dudas no os las quiero trasladar, por esto de no causaros desazón, pero los criterios de evaluación en principio guían la acción del profesorado,
pero simplemente porque hay que cerrar el bucle en muchas ocasiones. Un bucle a veces perverso, en el sentido de que se enseña para evaluar y se enseña lo que se evalúa y se evalúa única y exclusivamente lo que se enseña. Ese es un bucle, un ciclo que se repite en el tiempo en una espiral infinita. Mientras la espiral se mantenga en términos de un muelle, pues estupendo. El problema es cuando se le deja de aplicar energía a ese sistema y empiezas como los agujeros negros, ¿no? A envolverte en ti mismo hasta que evalúas tan poco y enseñas tan poco que ya no merece la pena ni que evalúes ni que enseñes. Y también hay casos. Bien. Obviamente el criterio de evaluación es el referente para la evaluación de los alumnos y de las alumnas. Esto, aparte de ser una estupidez decirlo por mi parte, escribirlo es mucho más, pero resulta que es cierto. Con lo cual puede ser interesante que lo tengamos en cuenta. Insisto en la idea. Debemos tener en cuenta los criterios de evaluación porque si no los tenemos en cuenta, los que figuran en el currículo, obviamente, si no los tenemos en cuenta, estaremos haciendo una evaluación, seguro, pero no estaremos evaluando el currículo, no estaremos evaluando al alumnado según el currículo, estaremos evaluando al alumnado pues según otra cosa. Pero es que nos toca enseñar de acuerdo al currículo, no nos toca enseñar en términos socráticos o no pertenecemos al Liceo de Nápoles, sino al sistema educativo español y evaluamos en esos términos. Por supuesto, nos indican el grado de consecución de objetivos, incluyen los aprendizajes relevantes y las competencias básicas. Una vez más, insisto en que los descriptores de competencia están extraídos precisamente de la reflexión sobre las competencias básicas. Incorporan tareas para la evaluación, esencial, si no estaríamos dando una serie de enunciados abstractos donde dos profesores o dos profesoras o un profe y otro profe en un mismo instituto llegarían a conclusiones absolutamente distintas, que ya llegan, aunque estén hechos los descriptores, pero si no los hubiera, la deshomologación sería radical, radical. Incluso un mismo profesor seguramente que entendería una cosa el mes de enero y otra cosa muy distinta el mes de junio, porque no tendría un referente. Y, por supuesto, deben ser, que a veces no lo son, coherentes con los procesos de aprendizaje. Este es un criterio, no es de vuestra materia. Yo procuro ponerlos de otras, porque bueno, los vuestros los conocéis, entonces no tendría mucha chicha el poneros un criterio de evaluación de vuestra materia. Este es de otra. Este, como podréis intuir, aunque parezca mentira, es de lengua castellana y literatura. Realizar el enunciado, lo que pretende evaluar el criterio, realizar narraciones, exposiciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas con la ayuda de medios y de tecnología. Ahora, vamos a ver la situación de contexto. Y esto es donde, si tenéis tiempo a hacer el análisis del currículo, cosa que os recomiendo por esto de hacer la programación docente y luego dar clase de acuerdo al currículo, pues observaréis la situación de contexto donde os enuncian precisamente y donde se os da un montón de ayuda para acometer la evaluación de acuerdo a lo que se pretende en el currículo. Primero, que debe ser a partir de experiencias vividas. Es decir, esto se pretende que lo hagan a partir de algo que ya han vivido. Insisto, no que no lo hayan vivido, o no que lo vivan el día que se les aplica un ejercicio, sino que ya lo hayan vivido previamente a que se evalúe esto. Lo cual quiere decir cualquier cosa menos que no lo hayan vivido. Bien, obviamente con ayuda de medios, de tecnologías, con ayuda. Sin ella no vale. Sin ella no se estaría evaluando este criterio, estaríamos evaluando otra cosa. En segundo lugar, que deben respetar características del texto oral, porque tiene que respetarse, no puede ser un texto escrito leído, ni puede ser un texto escrito narrado por otra persona, tiene que ser un texto oral, necesariamente oral, con las claves de producción de los textos orales, que no tenéis por qué saber cómo se producen, aunque seguro que sí, pero vamos, tienen otras claves distintas de los textos escritos. Y desde luego tienen que estar adecuados a una situación de comunicación y con un guión.
Fijaros todas las situaciones de contexto que se dan para acometer la evaluación. Prácticamente os dicen, uno, tiene que ser de algo que ya hayan hecho los alumnos. Le tienes que poner un ordenador en clase o un chisme de estos, un micrófono, porque es un texto oral. El texto oral tiene que ser oral, no vale que lleguen para allá y se pongan a leer. Tiene que ser un texto oral, una exposición oral, que tiene que estar conforme a una situación dada. Es decir, le puedes plantear al alumno que haga una conferencia o que se ponga en un diálogo o en una conversación telefónica, pero no de ninguna manera sin contexto, sin situación dada. Y además le puedes y le debes indicar que tiene que elaborar un guión previo de esa exposición oral. ¿Qué va a decir de forma oral? Y entonces lo evaluamos. Si esas condiciones no se dan, la evaluación no existe. Bien, esto, como veréis, no es un examen. Puede serlo, pero no necesariamente lo es. Esto es una tarea para evaluar y a la vez es una tarea de aprendizaje. En vuestros criterios de evaluación, si los analizáis, los de vuestras materias en los 3 ciclos de primaria o en los 4 cursos de secundaria, encontraréis muchísimas tareas propuestas para la evaluación que son o se convierten de forma inmediata en tareas docentes, en tareas de aprendizaje. Porque esto mismo se supone que es el modo en el que se puede enseñar precisamente a un alumno o a una alumna a realizar narraciones y exposiciones orales, claras y bien estructuradas, ni más ni menos. Y entonces los evaluamos. Y evaluamos si elabora el guión, si narra, porque a lo mejor no narra, si inserta descripciones sencillas, pim, pam, si atiende a expectativas del auditorio. Eso es lo que hace uno cuando intenta hacer una exposición oral como esta. Luego ya evaluaréis precisamente. Y si realiza una exposición oral clara y bien estructurada, es decir, si esa persona habla, se encasquilla, se salta los puntos del guión, salta de un asunto a otro, etcétera, etcétera. Esto es evaluar una tarea que puede ser de un día o puede ser preparada previamente, que puede ser un examen o puede ser una tarea de las muchas tareas que hacéis todos y cada uno de los días que vais a clase y tenéis a un grupo de alumnos y de alumnas allí delante. Así que fijaros lo difícil que es, porque lo es, y a la vez lo sencillo que puede ser, lo cual no quiere decir que no sea costoso. Puede ser sencillo, pero muy dificultoso de llevar a cabo. Bueno, me faltaba el efecto de color para que vierais cada una de las 3 partes que antes os comentaba. Bien, esto responde, y ya vamos, como dicen algunos, ya acabo, así el sufrir es menor, responde a lo que se llaman los procesos de aprendizaje, estilos de aprendizaje y demás. Ya sé que resulta, en estos tiempos que corren, resulta duro hablar de taxonomías. Yo quiero decirlas y quiero volver a recordar que hay gente que se gana la vida haciendo investigación educativa y que se la gana precisamente para que todos los que estamos trabajando en la enseñanza intentemos hacerlo mejor, ¿no? Hubo un señor que se llamaba Bloom, que montó una taxonomía, por supuesto a partir de una dura y ardua investigación de cómo aprenden las personas y cuáles son los procesos cognitivos y los procesos mentales que todas las personas que estamos aquí, por ejemplo, ponemos en marcha para alcanzar aprendizaje y en qué grado. Otras personas le siguieron, un tal Marzano, por ejemplo, Robert Marzano, publicó en el 2000 una nueva taxonomía modificando parcialmente la de Bloom, y Costa, otro autor, en este caso también americano como Marzano, pese al apellido, pues trabajaron sobre la misma taxonomía. Bien, esto es lo que subyace, por ejemplo, en algo que habéis aplicado no hace mucho, hace concretamente 2 semanas, y que algunas personas estaréis todavía aplicando, o vamos, aplicando.
o grabando, o cuantificando, o poniendo puntos y tabulaciones en lo que se ha dado en llamar, por la ley orgánica, como las evaluaciones de diagnóstico, ¿verdad? Donde hay, seguro que recordáis, en esa prolija información que se publicó sobre la aplicación de las evaluaciones de diagnóstico, se publicaron lo que se llaman las tablas de especificaciones. No sé si habéis tenido ocasión de verlas, pero hacen referencia a esto. Es decir, una persona, por ejemplo, tiene un proceso de aprendizaje relacionado con la reproducción de información, con la reproducción de conocimiento, donde simplemente accede al conocimiento y ya está, lo puede comprender. Si alcanza un mayor grado de desarrollo, lo aplica. Si alcanza un mayor grado de desarrollo aún, lo analiza y lo valora. Si alcanza mayor grado de desarrollo en ese mismo conocimiento, lo puede sintetizar y crear nuevo conocimiento a partir de él. Y finalmente puede emitir un juicio de valor o regular su comportamiento, su carácter o incluso su propio aprendizaje. Esta evolución, la tabla está construida al revés, está construida analógicamente, es decir, según vamos leyendo, va de lo más sencillo a lo más complicado, es lo que hay precisamente en los criterios de evaluación. Esta transparencia no es mía, la preparó un compañero del servicio precisamente para ilustrar, a partir de un criterio de evaluación de ciencias de la naturaleza, cómo intervienen la taxonomía de los procesos de aprendizaje en los criterios de evaluación relacionados con las competencias básicas. Seguro que esto os suena porque figura en tropecientos 27.427 enunciados que podáis leer de cualquier currículo, de cualquier estado o nación occidental. Esto de captar, de recordar, de seleccionar, de aplicar, es algo que forma ya parte de la jerga pedagógica asociada al enunciado de objetivos, pero sobre todo de criterios de evaluación. Seguro que los habéis leído, incluso aunque no hayáis leído el currículo. Porque en vuestras programaciones docentes, aunque las hayáis hecho en una tarde calurosa de verano, sin prestar mucha atención, que seguro que no, alguno de estos términos figura, seguro. Examina, selecciona esta información, descubre una solución para este juego, recuerda o conoce las reglas de los bolos, lo que sea, seguro. Bien. La clasificación puede parecernos un esfuerzo inútil y probablemente lo sea cuando la hayamos aprendido a hacer de forma intuitiva, pero inicialmente puede ser un trabajo interesante si nunca lo habéis hecho. Entre otras cosas, porque en ocasiones, cuando tengáis problemas metodológicos y estéis completamente desbaratados y desbaratadas en vuestra práctica docente, lo que tendréis que reflexionar, aparte de si tengo una voz melodiosa o no, es si estoy evaluando algo especialmente complejo, como puede ser esto, para un alumnado que no alcanza ese nivel de desarrollo en los procesos de aprendizaje. No vaya a ser que estemos pretendiendo que un niño de 8 años emita o formule juicios de valor, que los hará, pero los hará después de pasar por todo esto, porque si no estaremos exigiendo una capacidad de abstracción a un niño exagerada. O no vaya a ser que estemos pretendiendo que nuestro alumnado de cuarto de la ESO solo se dedique a recordar y reconocer términos, hechos o conceptos, sin meterlos en esto. Yo tengo una experiencia sobre esto. Me dediqué durante un año precisamente a que recordaran, reconocieran términos, conceptos, fórmulas, declinaciones griegas, que es de lo más divertido que uno se puede echar a la cara. Memorizar declinaciones y verbos polirrizos griegos, que es de lo que uno da clase, es de lo más divertido. Y es absolutamente aburrido cuando pasas un año entero pidiéndole al alumnado que reproduzca simplemente, de forma memorística, hechos, conceptos y demás, surge de forma instantánea, como si fuese una seta automática, el aburrimiento, el abandono y la falta de interés. Porque los seres humanos, por si no nos hemos enterado aún,
yo tardé años en enterarme, hemos progresado por los retos que nos ponen, por las dificultades que nos ponen, no por las facilidades que nos ponen. Pensadlo bien, que encima estáis en una materia, o dais una materia que precisamente se basa, al menos lo que se ve desde los que somos profanos, en fomentar no el espíritu competitivo, sino el de superación, el superarse, el superarse. Superarse no como cachas, ¿no? Sino el superar precisamente dificultades físicas, pero también dificultades intelectuales y de cualquier tipo que pueda tener una persona. Si hay alguna, es la vuestra también. Esto es estimulante, pero se necesita madurez. Esto es aburrido, pero es lo adecuado cuando se es un niño. No hay más. Bien, esto da lugar a organizar esas famosas taxonomías. No sé si alguna vez habéis tenido ocasión de leer la taxonomía de Bloom o Marzano o lo que sea, pero va de esto, mucho mejor dicho que yo, claro, pero va de esto. Claro, para evaluar, si le pedimos siempre que nombre, que define, que encuentre, que muestre, que reconozca, que localice, que relate, que enumere, que reordene, esto lo podemos pedir a un niño o se lo podemos pedir en determinado grado a un adulto, a un chaval de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato. Pero si estamos así todo el año de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, dirá estupendo. Vamos, un aburrimiento total. Pensad lo que haríais cada una de las personas que está aquí si solo te pidieran esto. Ahora, si te piden que juzgues, que critiques, que determines, que compares, que establezcas un criterio o que recomiendes a alguien algo, pues igual ya le estás poniendo ante un reto. Y la gente con los retos se suele superar. Bien, este es un criterio de evaluación. Utilizar concepto cualitativo de energía, el contexto del criterio, los descriptores de la competencia y entonces el trabajo que se ha hecho en el servicio, por ejemplo, para establecer las tablas de especificaciones, que es un trabajo de investigación no, realmente, bueno, es un trabajo muy arduo, que significa investigar, por un lado, sobre la organización de los procesos de aprendizaje y demás, y por otro lado, en el currículo, pero esto lo puede hacer cualquier profe, y es más, la mayoría de los profes lo hacen y lo hacéis aunque no os enteréis. Porque en cualquier actividad de evaluación, vosotras y vosotros sabéis que no podéis poner determinada actividad a este grupo de alumnos porque os los trincáis a todos, porque están todos por debajo de 5, seguro. Y entonces decir, bueno, pues a estos igual solo para que reproduzcan conocimiento y que apliquen algo, pero no que me empiecen a crear ni a sintetizar porque no llegan, seguro. Lo hacéis de forma intuitiva en muchas ocasiones. Tampoco se exige que se monten unas tablas de estas. Aquí el efecto es estupendo. Esto es lo que figura en el criterio, no es otra cosa. Esto es fácil, esto es menos fácil. Si toda la evaluación la centro en esto, haré una evaluación y pondré a todos un 5, estupendo, pero no habré hecho una evaluación clara. Y si solo utilizo actividades relacionadas con la aplicación, pues obviamente despreciaré otros procesos de aprendizaje más sencillos y no por ello menos importantes. Y así sucesivamente. El ejemplo, insisto, lo tenéis en las tablas de especificaciones y tal vez así ya sepáis a qué responde la tabla de especificaciones. De aquí salen los criterios de calificación, esos que tanto os amargan la vida para establecer en la programación docente. Aunque parezca mentira. Mira, ves que es un poco lento, quedaba guapo si fuese todo muy rápido. En este caso, en el criterio, en el currículo no figura ningún descriptor de competencia asociado a los procesos de aprendizaje relativos a síntesis y creación. No es el caso en este, pero hay otros muchos que sí. Bien, insisto en lo de los criterios de calificación de una forma muy sucinta porque hay una ponencia entera sobre poner notas precisamente, ¿no? Si todas las actividades de evaluación se centran en este tipo de procesos de aprendizaje, las calificaciones suelen ir a menos porque la dificultad es exponencialmente alta respecto al nivel de competencia esperable para el alumnado. Si todos van para esto, así. Es decir, si en un criterio de evaluación o en el conjunto de criterios de evaluación hay esta
visión, aunque solo sea de visión de aspecto, de esquema, obviamente el correlato con los criterios de calificación tiene que existir, porque si no estaremos emitiendo calificaciones muy altas por niveles de exigencia muy bajos o calificaciones muy bajas por niveles de exigencia muy altos. Este es el nivel de exigencia, este es el nivel de madurez de una persona. Si todas las preguntas, ya en términos de examen, hacen referencia a actividades relacionadas con juicio y regulación, una nota baja no significa que esa persona no conozca, no sepa y no sea competente, simplemente que la prueba o el ejercicio ha sido absolutamente inadecuado porque no ha tenido en cuenta el resto. Y este es uno de los grandes problemas de la evaluación, el transformar el nivel de exigencia, llevarlo al correlato de las calificaciones. Y bien, para acabar, en las evaluaciones de diagnóstico tenéis una fuente de conocimiento grande, no tanto por el material que hay complementario de información, que es muy valioso, otra cosa es que sea denso y que sea numeroso, al peso se había cifrado, según algunas noticias de prensa, en unos 400 folios. Yo no sé si son 400 o 350, pero sí sé que algunos de esos folios sí que merece la pena leerlos. Y también sé que lo que son las pruebas en sí mismas, lo que es la prueba, el cuadernillo, que seguramente recordaréis algunas personas, os puede proporcionar una herramienta muy útil para la reflexión, en educación física también, de tareas de aprendizaje, que es la única forma que luego vamos a poder convertirlas en tareas de evaluación. Porque la evaluación de las competencias básicas, que insisto, sí son evaluables, y si se aplica el currículo no es posible no evaluarlas, esa es la conclusión, solo se pueden hacer mediante tareas, tal como hemos visto descritas en un criterio de evaluación, aplicadas al alumno. Tareas que no excluyen ni por asomo, porque algunas personas cuando hablas de esto parece que se asustan, no excluyen ni por asomo la realización de exámenes y de exámenes duros, difíciles e incluso de estos complicados. No, esa es una tarea más. Esa es una tarea más. Bien. Cuando se observa una prueba, comprobaréis que indican las operaciones que debe realizar el alumnado, el contexto que os marcaba antes, qué contenidos intervienen en esa tarea, también os los ponen, porque de hecho, eso que hablábamos antes de la expresión oral, hay un bloque entero de contenidos en la materia de lengua. ¿Qué contexto de realización tienen? Lo vas a hacer en tu casa, lo vas a hacer en 10 minutos, lo vas a hacer en 1 hora. ¿Y qué procesos de aprendizaje deben intervenir? Si son procesos de síntesis, si son procesos de creación, si son de regulación, etc. El análisis puede ser todo lo complejo que queráis, pero el mínimo análisis te puede llevar a pensar que de esta tarea de aprendizaje, que es muy sencilla, porque buscar en un diccionario 25 palabras, aunque a un niño le lleve 6 horas, es sencilla, si se aplica a un chaval de primero de la ESO. Para un niño de primer ciclo puede ser una tarea ardua, compleja, pero para un niño de primero de la ESO es algo que puede convertirse ya en rutinario, aburrido y que no le proporciona ningún aprendizaje, más allá que la destreza en pasar páginas. Bien, cualquier tarea de aprendizaje puede, e incluso, si me lo permitís, debe convertirse en una tarea para la evaluación, porque cualquier tarea de aprendizaje debe estar construida sobre los mismos principios que las tareas de evaluación. El pretender separar, como históricamente se ha hecho, las actividades de evaluación de forma completamente radical de las actividades de aprendizaje es un error metodológico y que además proporciona al alumnado y al profesor un estrés innecesario, como si el examen tuviera que ser distinto, o la práctica del examen tuviera que ser distinto al ejercicio 42 de la tercera sesión de los miércoles del mes de marzo. No hay ninguna razón objetiva para que tenga que ser distinto, ni mucho menos. Las tareas, insisto, en los elementos, ¿dónde está? No sé por qué está puesta hasta aquí, caramba. Son precisamente las que proporcionan al profesorado la principal herramienta para la evaluación de las competencias básicas.
Y finalmente un breve apunte, ya no me extiendo más porque es algo que vais a tener ocasión durante todas las jornadas para tratar sobre métodos y procedimientos de evaluación. Obviamente en la evaluación, en el resto de sesiones vais a tener amplia formación e información sobre esto, pero yo solo quiero insistir, os lo represento precisamente así, en que sí es, insisto una vez más, dando respuesta, que no sé si correcta o estáis de acuerdo o no, a las dos preguntas que yo me planteaba. Es la primera de, ¿son evaluables? Yo creo que no es que yo crea, yo pienso e intento demostrármelo todos los días que trabajo sobre esto, que sí son evaluables. Son evaluables primero por el principio axiomático del currículo, están incluidas en el currículum los criterios de evaluación, la aplicación del currículo en sus términos y organizado en programaciones docentes te lleva ineludiblemente a evaluar las competencias, porque no hay manera de extraerlas y dejarlas al lado, es imposible separarlas del currículo, están completamente inmersas en él actualmente. Y por otro lado, no es posible no evaluarlas. Hagáis lo que hagáis, aunque no queráis, las vais a estar evaluando. Y yo no tengo nada más que decir. Insisto en que espero no haberos abrumado, no lo sé, pero aburrido seguro que sí. Así que pido disculpas por la llamada de teléfono que me ha abochornado una vez más. Y disfrutad de las jornadas. Muchas gracias, Luis. Y eso es todo. Tenemos tiempo para alguna pregunta, si os apetece hacer alguna pregunta antes de salir. Os lo rogaría porque por lo menos así. El chico y la chica tienen un micrófono, entonces si veis que es mejor para oírse, pues se lo hacéis la mano, os facilita el micrófono y preguntáis. Hay una pregunta al menos. Que si las competencias son evaluables en septiembre. En septiembre, en hora y media, si puedes evaluar las competencias, sobre todo la aprender a aprender, la social, cuando a lo mejor solo tienes a uno o a dos. Ya, esa es la pregunta. Si son evaluables siempre. Vamos, en septiembre, en junio y en mayo. Porque lo que tú estás planteando es que cuando una persona, un alumno o una alumna, no alcanza suficiente desarrollo en el proceso natural de enseñanza-aprendizaje desde septiembre hasta junio, le pones una calificación negativa y entonces se supone que algo tendrá que hacer en septiembre, en esa prueba o en esa convocatoria extraordinaria, para recuperar los aprendizajes. Bueno, sí son evaluables, porque lo primero que tienes que limitar es ¿qué vas a hacer tú en septiembre respecto a ese alumno? Lo que no es posible en septiembre, pero tampoco lo es posible en mayo, es pretender que con una prueba de 1 hora y media, en el peor de los casos, de 1 hora, casi en el mejor de los casos, a un alumno se le evalúe del currículo entero de educación física o de física y química o de matemáticas. Tened en cuenta que la normativa, si nos vamos a pegar a la norma ahora, ¿no? Yo me agarro a ella cuando puedo, como todo el mundo. La normativa vigente lo que pide es que en esa convocatoria extraordinaria se verifique esencialmente aquello que el alumno no ha superado. Aquello que no ha superado. No todo lo que se nos ocurra, sino solo aquello que no ha superado. Y ahora, si lo que me estás preguntando es sobre la conveniencia de las pruebas de septiembre, y sin que sirva de precedente, y ahora como que no estoy, particularmente yo no las hubiera puesto nunca, pero yo no soy nadie. Bueno, soy, pero no soy nadie que pueda no ponerlas, vamos. No las hubiera puesto nunca. No sé si eso responde a esa otra parte de la prueba. Para mí son inconvenientes e incompatibles hasta cierto punto precisamente con este concepto. Con el de la evaluación integral, por lo menos. Si eso responde a la pregunta, no lo sé. Pero insisto en que yo no decido. Menos mal. Para mí, vaya. Por favor, alguna más, que si no esto se convierte. Sí.
Sí, mira, yo quería preguntarte, no es exactamente relacionado con el tema de evaluación, pero sí con el tema de competencias. Y es que, sobre todo desde nuestra área, si no echabas en falta el tema de la competencia motriz, ¿qué opinas de que no es... Hay 8 competencias, pero que la motriz no... Sí, 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 salvo que quieras aumentar la pregunta a otra cosa, vale, bien. No la he hecho en falta. Vamos a ver, hay que poner un límite, en algún sitio hay que poner un límite. Cuando se ponen límites, siempre queda alguien fuera de la barrera. Esto es, cuando se pone una alambrada al campo, alguien está dentro y alguien está fuera. La definición o el alambre de espino aquí es el adjetivo básico. Se puede entender, y yo no estoy en desacuerdo con lo que con el argumento que subyace en tu pregunta, ¿no? Que precisamente la competencia motriz puede entenderse como básica. Pero no sé si es la competencia motriz la básica. No lo sé. Lo que sí puedo entender es que las competencias relacionadas o el conjunto de competencias relacionadas con la salud y con el cuidado del cuerpo sí son básicas. Pero no sé si la motriz es básica. No sé si me explico. Al menos tal como yo entiendo que no sé, lamento y aquí tengo que reconocer mi absoluta ignorancia, toda la definición que podáis tener los expertos sobre lo que es la competencia motriz. Yo solo me baso en la etimología y la competencia motriz, según entiendo, es aquella que se relaciona con la capacidad motora del ser humano, con el movimiento y su relación en el espacio. No sé si va más allá. No sé si esa competencia motriz interviene también en la salud, en el cuidado de la salud y en la intención que pueda tener un individuo sobre mejorar su salud y la de su entorno. No lo sé. Yo esa sí la consideraría básica. La Unión Europea no la consideró básica porque consideró que está integrada o forma parte de la competencia social y ciudadana en cuanto que somos, como buenos mamíferos y bichos, porque al fin y al cabo somos unos organismos vivos, pues formamos parte de una sociedad que es una sociedad orgánica, ¿no? Y donde la salud no la podemos aislar, ni muchísimo menos, del comportamiento social, como además se está demostrando en esta última crisis, ¿verdad?, la de la gripe A, donde hay mucho más de comportamiento social que de problema sanitario, como bien habréis, o a mi juicio, vamos. El que no figure una competencia no quiere decir que no exista en el currículo. Eso también debes tenerlo en cuenta. La competencia existe, lo que no existe es el marchamo de básico y, por tanto, no todo el currículo se alinea para ella. Porque competencias no solo las hay básicas, en el currículo hay muchas más. Hay muchas más. Cada materia, además, lleva asociadas, y no por este currículo, ni porque lo diga la ley orgánica, sino porque surge la competencia en cuanto una persona maneja un conocimiento, sabe hacer algo y lo aplica. En ese momento todo el mundo dice, esta persona es competente, así de claro. Y aparte de las básicas hay otras cuantas. Hay competencias que están directamente relacionadas con el conocimiento disciplinar propio de la educación física o de la química, ni más ni menos. Pero no se han decidido que sean básicas, separadamente. Además, tened en cuenta, y esto igual no todo el mundo lo tiene claro, que en España ha habido una transformación de la directriz europea sobre competencias básicas y competencias claves, las